7:39 y nos vamos de inmediato a la columna de Cristóbal Belolio, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Está de vuelta desde Chicago y con un tema que atingente más o menos a Chicago, ¿no? Totalmente. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? Bienvenido. Estar nuevamente con ¿No ustedes. te trajiste un ladrillo? No. Yo hago clase al lado del edificio Sayé, que tiene adentro, que obviamente he donado... ¿Edificio Sayé? Claro, edificio Sayé, una no torre sabía. además gigante. ¿Ya? Y adentro tiene como una especie de cámara secreta, así, una cámara no secreta, Qué digamos. miedo. como un memorial de Milton Friedman. Ah, Mira. mira. Sí, Con donación de Álvaro Sayé. sí, el sí. Sayé. Me imagino que sí, pues. Sí, claro. Sí. Totalmente. Oye, habíamos estado conversando de qué tema podría ser interesante de abordar a propósito de la contingencia. Y bueno, acaba de tener aniversario. Efeméride, Una claro. efeméride, el 17D. Sí, me llamó la atención que cuando se siguen celebrando los aniversarios del triunfo del rechazo, los medios, principalmente los medios tradicionales, dicen, bueno, de la que nos salvamos, pensemos qué pasó, hagamos un recuento, no nos olvidemos de pegar una repasada a ese mundo, digamos, al mundo que promovió esta locura, ¿cierto?, a la cual supuestamente nos íbamos a embarcar. Pero no vi mucho aniversario, ni mucho recuento, ni mucha conmemoración del año del 17D, ¿cierto?, que es el segundo fracaso constitucional. Y es interesante ese... Del que también nos salvamos, ¿no? Yo creo que sí. Y yo creo que sí nos salvamos más allá del contenido. Ayer un amigo mío me decía, imagínate si hubiera aprobado el primer proceso, cómo estaría este gobierno, que le ha costado sacar adelante cuestiones bastante pedestres, como economía y orden público, que le cuesta sacar una reforma provisional chiquitita. Imagínate lo que habría sido redibujar administrativamente el país con el nivel de esa nueva constitución. De innovación institucional que proponía el primer proceso. Pero bueno, el segundo no tenía ese grado de innovación institucional, pero se parecía bastante al primero en el sentido de que habían ganadores y perdedores. Y había quedado uno con sangre en el ojo. O sea, si aprobábamos el primero, iba a haber un mundo, llamémosle el mundo de la derecha, que iba a quedar picado, ¿cierto?, por un buen rato esperando la revancha. Y si ganaba el segundo, el que lideró republicano, iba a quedar la izquierda con sangre en el ojo, picada por un buen rato, con ganas de una revancha. Y eso es muy complejo cuando se trata de construir lo que todos queríamos, era un poco el punto de encuentro. Los cimientos de la República. Que no fuese un arma ni un escudo de unos contra otros, sino que un espacio donde pudiésemos construir, como se decía poéticamente, la casa común, ¿cierto? Entonces creo que ninguno de los dos intentos en ese sentido lograba cristalizar esos anhelos al menos. Cada uno cristalizaba otros anhelos, digamos, de cada sector, muy partisanos ambos, pero no por lo menos la idea de la casa común. Entonces me parece interesante recordar esa efeméride, Ceci, no solo porque pocos la han recordado, sino porque quizás justamente ese empate, esas tablas en las cuales quedamos, es lo que hoy día permite decir, bueno, ¿y en qué estábamos? Retomemos un poco el tiempo perdido y veamos cómo podemos construir para adelante, por un lado, pero también nos recuerda una grieta dentro de la derecha que hemos visto en los últimos días reeditada. Sí, afloró nuevo, ¿eh? Porque te acordarás que en esos días, los días de duelo, post 17D, hubo varios dirigentes de Chile Vamos que dijeron, no debimos haberle seguido la corriente a republicanos. ¿Te acuerdas que se publicaron cartas, sobre todo con exministros del presidente Piñera? Hasta el propio expresidente Piñera se despachó creo que fue una de sus últimas apariciones públicas, diciendo, republicanos trató de diseñar una propuesta maximalista, lo dijo con todas esas letras, dijo maximalista si no me equivoco, que no es que se dieron gustitos, creo que ocupó la palabra capricho o gustitos, no me acuerdo bien cuál de las dos ocupó, y con eso ya quedaba claro que había un mundo de Chile Vamos que, por así decirlo, se había desembrujado, deshechizado de esta idea de que había que llevarle la mena a republicano, ¿cierto? De que el centro de gravedad no estaba para allá y que de alguna manera podías recuperar cierta independencia para, bueno, ser la derecha, no la derechita cobarde, como le dicen desde la derecha sin complejo, sino, como decía Matamala el otro día en una columna, una derecha valiente en el sentido de que paga los costos para llegar a acuerdos, pero finalmente son esos acuerdos los que hacen que el país avance. Entonces, por eso siento que se reedita ahora con lo que ha pasado a propósito de la teleserie de la reforma de pensiones previsional. Sí. Exacto, Sí. donde también tenemos a Chile Vamos
con ganas de llegar a un acuerdo con el gobierno, un acuerdo que, como comentábamos el otro día, es ya pero un nivel de austero, humilde, o sea, de 6.0,5 a un pilar solidario, por así decirlo. No se te ocurra decir reparto, porque si no te va a pasar lo de Hay Guillermo palabras Ramírez. prohibidas, hay palabras prohibidas, ¿no? Ya o sea, yo creo que ni la izquierda en su peor momento pensó que iba a estar mendigando un 0,5. Estamos hablando de una reforma que en tiempos de Piñera se pensó que iba a ser 3,3. Sí. Ahora, Y por otro lado, esta derecha sin complejo que dice, no, aquí nuestras convicciones son más fuertes, tiene que ser 6 íntegramente para... yo creo que esa distinción, perdóname que lo ponga desde este punto de vista, yo no tengo vela en este entierro, pero me parece que revela también los dos tipos de derecha que hay. Hay una derecha que sabe que le va a tocar gobernar pronto. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las motivaciones con las cuales están actuando cada bloque en esta discusión? Yo creo que la derecha convencional, llamémosle así, para no ponerle este valiente, cobarde, la derecha convencional, la derecha tradicional, la centro derecha, sí. que Chile, ahora vamos. Iván Moreira es de centro Claro, derecha. exacto. Está Esa- moderado. yo creo primero que entiende que las condiciones de esta negociación son tremendamente favorables. O sea, si estamos hablando realmente de 5,5 versus 0,5 en sentido de capitalización individual versus solidaridad, difícilmente va a tener un panorama más propicio la derecha. Y el día de mañana, creo que lo comentábamos el otro día que se lo escuché a un tuitero, el día de mañana puede que Evelyn Matei esté enfrentando un panorama complejo, porque su popularidad, como en todos los gobiernos hoy día, a poco andar se desploman. Van a haber quizás otras figuras, un Boric que empieza a agarrar buen lejos el año 2026, 2027, con un Bodanovich que va a ir con la flechita para arriba. También. Entonces, este quizás es el momento para abrochar esto, piensa, creo yo, la centro-derecha, y también porque para gobernar tú necesitas llegar a acuerdos con los que piensan distinto, y eso podría también sentar el tono para la forma como la oposición próxima, estamos ya dando por hecho que es Evelyn Matei, en ese escenario, también se comporta con el próximo oficialismo. En cambio, me da la impresión de que en el caso de republicanos, se comportan como un partido que no está acostumbrado ni a gobernar, por tanto no sabe cuánto cuesta realmente llevar adelante proyectos país negociando con el que está al frente, y que de alguna manera, a propósito del 17D, demostró, cuando tuvo la guitarra, a propósito de otra cosa, cuando tuvo la guitarra, Sí. demostró que lo hace mucho mejor como partido de protesta, es decir, como partido que lleva la contra, que como partido que es capaz de construir grandes acuerdos. Pero no sacó ninguna lección entonces el Partido Republicano de esa experiencia, ¿no? Eso es lo que me... Así pareciera, por esa lo es la menos. impresión que tengo yo. Porque uno hubiera pensado que después de esa experiencia de liderar un proceso constitucional que termina fallando en parte también por la forma en la que lo condujo, quizás hoy día iba a mirar de otra forma este escenario. Salvo que no estén pensando en el 50+1, sino que estén pensando en que casi instalen segunda vuelta, y para eso va hasta un 30. Ajá. O sea, estoy pensando que Sí, si es que el que pasa a segunda vuelta es el que mejor antagoniza, en este caso, al malo de la derecha, que es Boric, de alguna manera, y ellos se ponen en ese lugar de mayor antagonismo al gobierno, pueden redituar, pueden generar la simpatía de sectores de derecha más dura. ¿Y le rendirá? No lo sé. Ahora, ellos también tienen un flanco derecho que se les está abriendo, Sí. entonces quizás también hay Están incentivo tratando de- a mostrarse duros. Y aquí cuando hablo de republicanos también incluyo a un mundo que Ajá. estaba antes en la derecha tradicional y que hoy día yo ya lo considero parte del mundo republicano, que es Marcela Cubillos y ese entorno, que han sido muy críticos también de lo que ha hecho Chile Vamos. Evelyn Matei, por el contrario, ha dicho que ella confía en que sus senadores van a conducir... Es que no le conviene hoy día pronunciarse. Claro, pero ella Porque dice, lo que diga- yo confío en que mis senadores aquí van a hacer la pega que corresponde, Pero hoy de día- alguna manera entregándoles un voto de confianza. Y hoy día aparece el diputado Benavente, jefe de bancada de la UDI, respaldando esta idea, ¿no? Como que hay que hacer el esfuerzo por sacar adelante esta reforma, justo después de que se juntaron los diputados de la UDI con Evelyn Matei esta semana, porque también se Oye, empiezan a usar yo como... quiero entregar aquí una infidencia. Hemos mensajeros intentado conversar en ON con distintos parlamentarios que están a cargo de esta negociación y no quieren emitir ninguna declaración que pueda estoy hablando de los de derecha, que no quieren emitir ninguna declaración que pudiese empañar este acuerdo. Me da la impresión de que están presos del mismo fenómeno que sufrió el Frente Amplismo y la centroizquierda en la primera convención. Esto de que no vayas a conversar con los que están al frente porque los trolls de tu lado te van a hacer pedazos.
Sí. Ese miedo a que los duros de tu sector te vayan a funar. Ese fue un poco lo que le pasó al mundo frente amplista y al mundo de la centroizquierda en la primera convención. O sea, Lagos Weber estuvo sin hablar como un año después que lo funaron en el Congreso, ¿no? Durante las primeras semanas, cualquier cosa que decían los escaños reservados, nadie se atrevía ni siquiera a... No, nada. Acuérdate que llegó un momento en el cual el mundo el colectivo socialista dijo, por ejemplo, que ciertas iniciativas que se habían aprobado en la Comisión de Medio Ambiente no tenían que llegar al texto final, y los ecoconstituyentes leyeron nombre uno por uno, casi con domicilio. Sí. Faltó poco. ¿Quiénes eran Funarlo. eran estos traidores, digamos, al pueblo? Entonces, me da la impresión de que hay un mundo en la derecha que tiene susto de que aparezca esta, como le dicen en los gringos, la dark web, el internet oscuro, ¿cierto? Donde están ahí todo ese mundo de caballeros templarios con banderas chilenas listos para ¿cierto? Criticarte públicamente por llegar a acuerdos con el gobierno, como si fuese básicamente pactar con el diablo. Pero justamente de eso se trata la política. Eso es lo que uno entiende, ¿no? Pero bueno. Oye, Cristóbal, ¿y qué rol le cabe, ves tú, de aquí en adelante, sobre todo si llegara eventualmente a haber un acuerdo para hacer el reforma al sistema político, a Evópoli, que no lo está pasando bien, Gloria Hood no lo está pasando bien, tuvieron un lío ahí con la elección telemática que no se pudo realizar? Sí, yo no conozco muy bien los detalles del papelón en el sentido técnico. Entiendo que hay un problema con los padrones, me imagino que cada lista habrá querido que ciertos padrones operaran y el otro dijo, no, que opere bueno. Pero fuera de lo que pasa en este caso específico, lo de Evópolis nos permite preguntarnos, bueno, ¿qué pasó con esa promesa de la derecha liberal que surgió en un momento en el cual no existía esta derecha dura todavía? Todos los diagnósticos que había en ese entonces era que los hijos de la derecha tradicional, los hijos de la derecha pinochetista, tenían un ADN más liberal que sus padres. Claro, distinto. Más progresista. Eran menos autoritarios en lo político porque crecieron en democracia. En lo económico, incluso algunos como Felipe Kast tenían una mirada más social, y en lo mal llamado valórico tenían una mirada más abierta, más tolerante, ¿cierto? Porque tenían más contacto con la diversidad y por lo tanto abrazaban ciertas causas, lo que podríamos llamar un liberalismo pop o progre, ¿cierto? Como el matrimonio igualitario, ¿cierto? Algunos incluso son mucho más seculares. De hecho, hay estudios de la socióloga Stefania Lenda, de la Universidad Andrés Bello, que muestra que efectivamente las bases de Evópoli son más liberales que las bases de la UDI y RN. A nivel de bases, al menos. Sí. Yo creo que lo que pasó con Evópoli tiene explicaciones contingentes y explicaciones estructurales. Las estructurales, para partir por las más gruesas, por las más grandes, tienen que ver con que se apostó a que la derecha se corría al centro, por decirlo de alguna manera simple, ¿cierto? Y se trató de copar ese nicho que estaba cantado, como se dice, ¿cierto? Estaba ahí esperando que alguien lo cubriera, porque RN dejó de cubrir ese espacio después de que Carlos Larraín dijo este partido no es un partido liberal. Sí. Claramente, después de Calamán, como se decía, cuando le dijeron la derecha liberal no existe y se acabó ese proyecto de alguna manera, me parece que Evópoli venía justamente a cubrir ese nicho. Flanco. Pero lo que pasó es que ese fenómeno de convergencia programática que se dio entre centro izquierda y centro derecha, no solamente en Chile, sino que en el mundo, dejó huérfano, por así decirlo, un sector de derecha que apostó a cartas propias, en este caso José Antonio Kast, para ir duro contra los progres de al frente. Para ir duro contra los progres de al frente no basta la tibieza de los de al medio, sino que hay que apostar, ¿cierto?, al contraste más duro, que en este caso lo ofrecía el otro Kast. José Antonio y no Felipe. Claro. Acuérdate que en algún minuto era Felipe la figura interesante, sí, claro. la figura en la que uno le ponía fichas para el futuro, y terminó siendo José Antonio. Y contingente, junto a ese factor que es más estructural y que ha pasado, insisto, en muchas partes del mundo, no solo en Chile, Milei, Bolsonaro, Trump, o sea, en muchas partes, la derecha que finalmente le ha ido bien no ha sido la más liberal, sino que al contrario, ha sido la más dura, digamos, porque le permite antagonizar de manera más clara a este avance cultural del mundo progresista. Y la causa más contingente yo creo que tiene que ver con lo que ocurrió en el estallido de la pandemia. Evópoli era un partido chico que tenía 2 ministros cuando Piñera 2 comenzó, ¿cierto? Algunos incluso medios picados porque era demasiado premio para un partido tan chico. Pero a poco andar tenemos el estallido, ¿cierto? Y Evópoli se hace cargo de 2 de las carteras más sensibles del momento. Orden público,
Claro. que para la Sí, gente con significaba Blumel. represión, Blumel, y austeridad. Es decir, el que te dice que no, Hacienda. el que cuida la billetera, Todo el tiempo. Hacienda, Briones, Briones. ¿cierto? Que después vino la pandemia y tuvimos, ¿cierto? Otros casos en los cuales se cuestionó el rol de Hacienda. Entonces me parece que le tocó hacerse cargo de la parte, de la dimensión más impopular de Piñera 2, ¿cierto? Sí, Y cierto. Gloria Hood en transporte, que fue donde se Más incendió, encima, ahí donde parte comenzó todo. Donde la comenzó mecha. todo. Donde comenzó todo. Entonces yo creo que eso también hizo que se deslavara, que se desluciera rápidamente una marca que entonces todavía se veía más o menos luminosa, ¿cierto? Fresquita. Sí. Era lo nuevo, era lo que oxigenaba la política, así mismo lo decían ellos. Y yo creo que les pasó a la cuenta la ingrata pega, pero republicana, o sea, la que tuvieron que cumplir porque esas fueron las condiciones, ¿cierto? Y murieron con las botas puestas. Y digamos, murieron ¿no? con las botas puestas. Y yo creo que finalmente terminó siendo el partido más piñerista de todos, ¿no? Probablemente. Por ahí Sí, va. A lo representando mejor, bien sí. esa esencia. A lo mejor por ahí va. Cristóbal Belolio, muchas gracias. Qué bueno que estés de vuelta. Nos vemos la próxima semana. Un gusto. Gracias, Cristóbal. Chao. Que esté muy bien. Chao.